Hola, continuando con los temas de fisiopatología del sistema respiratorio, corresponde revisar enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. El EPOC es una limitación persistente al flujo aéreo. Es usualmente progresiva y a diferencia del asma suele ser poco reversible. Asocia una reacción exagerada de las vías aéreas y del parénquima pulmonar como el asma, pero aquí sí usualmente tenemos una teología de partículas o gases nocivos. Tenemos factores ambientales como exposición de cualquier manera al tabaco, la contaminación ambiental o domiciliar como la exposición a biomasa o humo de leña, algunos problemas nutricionales o infecciones respiratorias y algunas condiciones genéticas, eh, pues predisposición a la hiperreactividad bronquial o déficit de alfa-1 antitripsina, una causa metabólica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a tener una anoxia inflamatoria más factores predisponentes del huésped con algunas situaciones como ausencia de antioxidantes, pérdida de sustancias como la alfa-1 antitripsina, por ejemplo, que normalmente degrada la función de una otra enzima que se conoce como elastasa leucocitaria. Esto va a generar lesión sobre los tejidos y cambios de destrucción y cicatrización anormal a nivel del tejido pulmonar, dándonos los hallazgos típicos de la histopatología del EPOC. Aquí, por ejemplo, vemos el humo del cigarrillo, que básicamente genera reclutamiento de células del sistema inmune con la liberación respectiva de enzimas degradantes eh, de matriz extracelular, como por ejemplo las metaloproteinasas de matriz o algunas proteinasas como serina y de cisteína y serina. Y básicamente esto va a llevar a inhibidores de proteinasas que generan destrucción de tejido con aparición de enfisema y daños de cicatrización. Aquí podemos ver el enfisema, que es pérdida de los, del parénquima pulmonar, pérdida de los septos, con formación de alvéolos, con pérdida de la retracción elástica y alteraciones importantes en la arquitectura pulmonar. Aquí podemos ver, por ejemplo, la comparación entre un pulmón normal y el pulmón enfisematoso. Vean la superficie normal en la microscopía electrónica del pulmón sano comparado con los espacios y la pérdida de tejido apreciables a nivel del pulmón enfisematoso. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la representación diagramática de la pérdida del eh, tejido pulmonar que se conoce como enfisema. Y aquí tenemos el enfisema en una de sus presentaciones más tardías, que se conoce como el pulmón en panal de abeja, un hallazgo que es tanto patológico como radiológico, en el que prácticamente no se aprecia ningún tipo de tejido pulmonar normal. Que fisiopatológicamente hablando, ¿qué va a generar el EPOC? Vamos a tener atrapamiento aéreo, es una obstrucción crónica al flujo expiratorio, por ende, al igual que asma, va a cursar con hiperinflación pulmonar y aumento de los volúmenes respiratorios. Vamos a tener alteración del parénquima o enfisema con disminución de la retracción elástica y aumento de la distensibilidad pulmonar o cambio de volumen pulmonar por cada unidad de presión negativa que genere el diafragma o de presión transpulmonar, para ser más exactos. Vamos a tener alteración de la vía aérea, vamos a tener disminución del lumen interno de la vía respiratoria por engrosamiento de la pared y además contracción del músculo liso bronquial y por supuesto a la larga el enfisema, la obstrucción al flujo, la pérdida de superficie de intercambio, nos va a generar diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. Al inicio puede cursar solamente con hipoxemia y ya cuando se instaura los cambios crónicos, cuando hay importante destrucción del tejido, cuando hay remodelación del tejido, es cuando
aparece los problemas de insuficiencia respiratoria tipo 2 o asociada a hipoventilación. Aquí podemos ver el mecanismo de atrape aéreo que sucede en EPOC, a diferencia de asma, que es por broncoconstricción sostenida y remodelación del lumen interno. En EPOC lo que se da es un colapso precoz dinámico de las vías aéreas, producto de la presión intratorácica al momento de la expiración. Entonces, básicamente el pulmón ha perdido su estabilidad, ha perdido su arquitectura normal, y en el proceso de expirar, lo que normalmente debería ocurrir, que es la salida del aire por la vía en la que ingresó, no ocurre con la misma eficiencia debido a que hay colapso de la vía respiratoria y un atrapamiento alveolar, cursando con hiperinflación. Y además vemos aquí en este diagrama cómo se ve la dificultad para expirar. Y el problema es que aire que queda ahí, que permanece ahí, es aire sucio, es aire no ventilado, es un aire rico en CO2, y esto es también lo que genera la dificultad para ventilar y lo que ocasionalmente, tardíamente, genera la insuficiencia respiratoria tipo 2, porque el aire que se acumula es precisamente después de que se absorbe todo el oxígeno, es básicamente gas de residuo, gas de exceso, y no se elimina adecuadamente. Entonces tenemos enfermedades obstructivas, ya mencionamos asma, y básicamente corresponde a otra clase, el mecanismo por el cual ocurre el lumen interno, pero en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica vamos a tener cambios similares, como aumento en la secreción de moco, edema de la mucosa e hiperreactividad bronquial. Es importante saber que este incremento a la resistencia va a tener diferentes efectos sobre el organismo a largo plazo. La hipoxia, en conjunto con la pérdida del parénquima pulmonar, en conjunto con el colapso respiratorio, va a cursar con hipoxemia, aumento en la respuesta de la vasoconstricción hipóxica y aumento global en las resistencias vasculares pulmonares, lo que a la larga va a ocasionar una insuficiencia cardíaca derecha, que pues es uno de los estadios finales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se caracteriza por síntomas de falla cardíaca derecha, que veremos en la respectiva clase, y por ganancia de peso e hinchazón, entre otros similares. Histopatológicamente, la vía aérea grande va a tener engrosamiento de la capa glandular, hipertrofia del muscular, inflamación de la submucosa, y la vía aérea pequeña va a tener enfisema, fibrosis y estrechamiento de la luz. A nivel de parénquima, vamos a tener agrandamiento anómalo de los espacios distales a los bronquiolos terminales, que es lo que se conoce como enfisema. Y podemos hablar de tres tipos de enfisema: el centro acinar o centro lobulillar, el panacinar o de todo el acino, que es el conjunto de alvéolos, y enfisema paraseptal. Y a nivel vascular vamos a tener un engrosamiento de la capa íntima de las arterias pulmonares. Entonces, aparte de todos los otros mecanismos que ya habíamos mencionado, como vasoconstricción sostenida, magnificación de la respuesta de la vasoconstricción hipóxica, la pérdida del área de superficie vascular, todo eso globalmente, más el engrosamiento intimal, va a generar hipertensión pulmonar en al menos un 10% de todos los pacientes con EPOC. Entonces, vamos a tener que otro de los fenómenos que ocurre con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que hay disbiosis de los gérmenes que normalmente habitan la mucosa respiratoria. Vamos a tener retención excesiva de moco, vamos a tener incremento en el número de células caliciformes productoras de moco, vamos a tener una alteración en el aclaramiento mucociliar, que es el movimiento del epitelio respiratorio para ayudar a la aclaración de las secreciones, y esto nos va a dar un patrón clínico que se conoce como bronquitis crónica, que es la típica tos de fumador, de ese fumador que está constantemente movilizando secreciones y ocasionalmente le da por escupir, que es de pésimo gusto también, pero aquí tenemos el bronquiolo normal y aquí tenemos una restricción al flujo aéreo ocasionada por
estos cambios a nivel del epitelio respiratorio y lo que nos da el fenotipo de bronquitis. Entonces, hablando específicamente de enfisema, podemos hablar de enfisema centroacinar, que es el más común, que es en el que se preservan los ductos y sacos alveolares y es más frecuente en fumadores hombres. O sea, es el que se da por una destrucción de centro hacia periferia en relación a noxas que se inhalan de manera crónica como humo de tabaco. Mientras que el enfisema panacinar, aunque también se puede llegar a ver por humo de tabaco, este inicia por las zonas periféricas y su causa más frecuente es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que ya dijimos que es una deficiencia congénita de una enzima que degrada la elastasa leucocitaria, lo que traduce pues una prematura destrucción del tejido respiratorio y aparición de, en este caso, afectación respiratoria, que también puede cursar con afectación hepática, pero es un tema de otra revisión. Entonces aquí tenemos el enfisema, que es básicamente la pérdida de septus y coalescencia de sacos alveolares, con pérdida del tejido de sostén, con aumento en la colapsabilidad, con aumento en la distensibilidad. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el enfisema centrolobulillar y en este caso el que empieza de la periferia hacia el centro, que es el panacinar. Y aquí tenemos otra comparación, los pulmones normales, los grupos de alvéolos se conocen como acinos, recordando ese término anatómico, entonces vamos a tener en el centro del acino, enfisema centroacinar, y el que empieza de la periferia hacia el centro, enfisema panacinar o de todo el acino. Aquí vemos a nivel de microscopía electrónica y a nivel de cortes histológicos la comparación entre los diferentes tipos de enfisema. Y aquí pues vamos a ver también algunos de los efectos que tiene el enfisema a nivel del organismo. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, característicamente por cigarro con enfisema centrolobulillar, y cómo la deficiencia de alfa-1 antitripsina usualmente cursa con un enfisema panacinar. La obstrucción bronquial va a generar distribución anormal. La pérdida del área de difusión nos va a generar insuficiencia respiratoria por difusión anormal, y además esto va a contribuir a un aumento en el gasto cardíaco para poder aumentar de manera compensatoria la entrega de oxígeno, lo que va a aumentar el consumo y va a traducirse en hipoxemia o pues insuficiencia respiratoria. Esta vasoconstricción pulmonar sostenida nos va a dar hipertensión pulmonar, como ya mencionamos, y nos va a dar falla cardíaca derecha. Esta combinación de hipoxemia, tono morado, de cianosis o enmorecimiento persistente por hipoxemia crónica, más la retención de líquidos y el ensanchamiento, el edema, la hinchazón, el engruesamiento del paciente nos va a dar un fenotipo que se conoce como el abotagado o el hinchado azul, mientras que el enfisema panacinar nos va a dar un aumento del espacio muerto, nos va a dar un aumento en la profundidad de la respiración y la pérdida de la retracción elástica con el fenómeno de colapso temprano va a generar que hagamos movimientos respiratorios más intensos, más profundos, tratando de aumentar la presión negativa intratorácica, y eso de manera persistente va a generar emaciación del paciente o adelgazamiento, además contribuido por el estado inflamatorio crónico mediado por factor de necrosis tumoral, y también el consumo constante de masa muscular por desnutrición, pues nos va a dar otro fenotipo que se conoce como el soplador rosado. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de bulas producto de enfisema subpleural, y aquí vemos los fenotipos. El paciente bronquítico crónico, que es el que se desarrolla de manera más persistente en el tiempo, va a tener elevación en la hemoglobina de manera compensatoria por la hipoxemia crónica, alto peso, cianosis, edemas periféricos, y el paciente con soplador rosado tiende a ser una persona adelgazada, con un tórax
que evidencia hiperinflación con aplanamiento diafragmático, un tórax que suele ser silente a diferencia de los ruidos característicos del tórax del paciente con bronquitis crónica. Esto es redundante en este punto. Aquí tenemos una comparación. Los sopladores rosados tienden a ser adultos más mayores, que su característica principal es la formación de enfisema. No tienen tanta tos como el bronquítico crónico, que se pasa tosiendo y tosiendo y tosiendo. El paciente abotagado azul gana peso por falla cardíaca, el enfisematoso pierde peso. Este casi no tiene producción de esputo, este tiene una importante producción de secreciones bronquiales. El tipo de tos que tiene este paciente es más de falta de aire, este es más de movilización de secreciones. Y aquí vemos pues un resumen de los signos que les estaba mencionando con fotos de pacientes con los respectivos fenotipos. La sobrecompensación del esfuerzo ventilatorio manteniendo la misma cantidad de volumen de aire corriente, aumentando la capacidad pulmonar total y funcional residual, va a generar que se dé la modificación de los diámetros del tórax. Y otra de las características típicas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que el paciente se ajoroba un poco, hace una modificación de los diámetros y aparece el clásico tórax en barril o tórax en tonel, que pues pierde la relación normal y esto con la intención, como resultado del esfuerzo crónico que se debe hacer para lograr mantener un adecuado intercambio gaseoso con la importante pérdida de parénquima. Entonces aquí vemos algunos hallazgos, vean la modificación en los diámetros torácicos, vean cómo tenemos un aumento del diámetro anteroposterior y además cómo se ve hiperlucidez con aplanamiento diafragmático y aumento en el número de espacios intercostales visibles, lo que sugiere un atrapamiento crónico de aire en esos pulmones, aparte de aquí la evidente modificación en los diámetros. Vean a nivel de una tomografía qué impactante la destrucción de tejido con formación de pérdida de septus y formación de grandes sacos alveolares, inclusive bulas subpleurales que se pueden perforar y generar neumotórax cerrado espontáneo. Es una de las causas frecuentes de neumotórax. Y aquí tenemos el otro tipo de paciente que es el abotagado azul, que tiende a ser un paciente cianótico, obeso, con aumento con mal aliento, con tos muy productiva, muchas veces tributario de oxígeno de suplementario. Hay un cuadro comparatorio que ya pues habíamos mencionado muy similar entre bronquitis y enfisema, y cómo ocurre la falla cardíaca derecha, que ya mencionamos que es por modificación de la vasculatura arterial pulmonar. Cuando una persona tiene una crisis, porque además el EPOC puede generar estados de hiperreactividad, además esta disbiosis genera o predispone al paciente con EPOC a tener infecciones respiratorias a repetición, a exacerbar su falla respiratoria por virus, por noxa inflamatoria. Entonces, cuando vemos un paciente con EPOC que está utilizando los músculos como los esternocleidomastoideos, que tiene los músculos intercostales hundidos, que tiene una disociación entre el tórax, entre la respiración entre el tórax y el abdomen, que está hinchado, que está enmorecido, que está con alteración en la presión arterial, pues este paciente está en una crisis severa y tenemos que tomar algunas medidas al respecto. Y esa es básicamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica.